Bueno, y está listo nuestro invitado, un amigo de la casa ya, el diputado Andrés Lluané. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. ¿Cómo estás, José Francisco? Muy bien, aquí estamos. Muy bien, muchas gracias. Y quería partir comentando a propósito de que ha sido un tema en que usted ha estado muy inmerso, el tema de la seguridad. ¿Qué le parece lo que ha pasado este año en materia de seguridad? Porque ya vimos que marcó la agenda en algún momento, que se puso la prioridad política también de sacar proyectos adelante, pero empezamos a ver un constante tironeo quizás en las almas del gobierno. Veíamos que esta idea no la querían en un principio, intentaron ridiculizar la ley Naín Retamal, le dijeron gatillo fácil, no les resultó. Pero después vemos que promueven algunos de estos proyectos, pero como con el freno de mano a tal punto que tienen votos en contra de algunas iniciativas del gobierno dentro del propio Congreso por parte de diputados oficialistas o parlamentarios oficialistas. ¿Cómo se explica cómo se ha abordado este tema hasta ahora? ¿Y qué tendría que pasar para que se empiece a resolver? Porque de repente uno ve tanta cosa que está ocurriendo y dice, bueno, parece inabarcable. A ver, a mí me da la impresión que hay un problema conceptual con el gobierno. El gobierno estuvo durante 2 años o escondido o eclipsado del proceso constitucional, atrás del proceso constitucional. El primer año defendiendo el muy mal proyecto o texto constitucional, el pésimo. Después hubo un cambio de gabinete, no olvidemos con la ministra Isquiasiche, quien además planteaba la teoría del Walmap y todo eso. Y el segundo año, tratando de desbancar, de desbaratar, de torpedear el segundo proyecto constitucional. Durante 2 años este gobierno ha estado eclipsado por eso y por tanto no ha tenido una agenda clara en nada. No ha llevado adelante su programa de gobierno y los temas fundamentales de la agenda pública chilena lamentablemente no han tenido el liderazgo que hubiera requerido este país. O sea, el presidente no ha tenido el liderazgo suficiente para sacar adelante una agenda de seguridad. Y te voy a poner un ejemplo. Efectivamente, la ley Naín Retamal se planteó que era ley gatillo fácil, ahí la caricaturizaron de esa forma. Pero hemos visto que efectivamente no fue así. Pero hay una serie de otras materias que están pendientes. Por ejemplo, ley de inteligencia. No se ha avanzado nada y no es que los parlamentarios no queramos. Le quitaron la urgencia. Tiene urgencia simple. Da lo mismo. No se ha avanzado con la ley de infraestructura crítica. No se ha avanzado con la ley con la que esperamos que sea la ley de la policía de frontera. Porque no quieren, pero al final vamos a tener que llegar a eso. Pero sobre todo no se ha avanzado con la incorporación de carabineros. El tema de fondo en materia de seguridad es que no tenemos carabineros. Tenemos un déficit de un 40% de carabineros. Y no es que mañana vamos a tenerlo, pero por lo menos uno puede proyectar a 5 años. Hoy día, según la OCDE, lo hemos conversado José Francisco en otra oportunidad, según la OCDE, nosotros tenemos un déficit de un 40%. ¿Qué se ha hecho? Y me parece muy bien, y yo creo que eso lo ha hecho bien Carabineros, que se aumentó la edad para ingresar hasta 30 años, estupendo. Se les permitió incluso que pudieran tener incluso algún tatuaje, si es que lo tienen, en fin. Está. Pero, por ejemplo, se les sigue pagando el estipendio o la mesada de 60.000 pesos. Ningún joven se va a motivar a estar 2 años, y eso es lo bueno también, se aumentó a 2 años la formación. Ningún joven se va a motivar a entrar a Carabineros si le pagan 60.000 pesos, porque suponte que está casado, tiene una guaguita en su casa, tiene una señora, tiene familia. No. Después, el gobierno no quiere crear más escuelas de carabineros, que diga la verdad. Si aquí el tema es sencillo, si crea más escuelas de carabineros, vamos a tener más carabineros después en la calle. Pero con lo que tenemos hoy día no podemos formar más. 2.000 se van a formar. El año pasado, yo te he dicho, se egresaron 800, 1.500 fueron a retiro. El próximo año van a egresar más o menos 1.500, 2.000 van a ir a retiro. Pero lo que nosotros debiéramos estar formando de mínimo anualmente, los próximos 10 años, son 6.000 a 8.000 carabineros al año. Cada año deberían estar saliendo. Porque además tenemos que ir
restando la cuota que se va a ir yendo, de 2.000, 2.500 carabineros se van a estar yendo. Entonces, finalmente vamos a quedar con 5.000 carabineros extra. ¿Ah? Una cosa así. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y para eso hay que hacer nuevas escuelas de carabineros. No hay y esa receta es construir. Y subirle el sueldo a 300.000 pesos. ¿Cuánto costaría? Por ejemplo, más o menos, si le pagáramos 300.000 pesos a los carabineros y que fueran 6.000 carabineros, una cosa así como entre 11.000, 12.000 millones de pesos al año, que creo que no es una fortuna. Entonces, aquí hay un tema de no entender dónde está el origen. Porque si en las poblaciones no ves carabineros, la gente hace, o sea, los delincuentes hacen lo que quieren, total impunidad. Si a eso lo vinculamos con la ley de inteligencia, si la vinculamos con una serie de cosas, nosotros podríamos terminar, no mañana, pero tener un proyecto de aquí a 2 años de tener una situación muy controlada en materia de seguridad. Pero yo creo que el gobierno carece de capacidades. El presidente no tiene el liderazgo que hubiéramos querido. El presidente tiene un problema de autoridad política objetiva. El presidente tiene un problema de dignidad cargo objetiva. Si lo que dijo el otro día fue muy grave, no porque haya ido un tratamiento, no, eso no es el grave. El problema es que fue en un horario en que, ¿qué pasa si a ti, tú trabajas en la radio y no llegas a trabajar? Y entonces tú le dices a tu empleador, le dices, o a la gente que te escucha, le dice, mire, ¿sabe qué? Yo no pude trabajar durante media hora, llegué tarde porque estaba en el psicólogo, en fin. Entonces, ¿qué te dice tu empleador o qué te dice la gente que te escucha? Pero, a ver, José Francisco, busca otro horario. El presidente no puede excusarse en eso. El presidente no puede decir, llego más tarde porque estaba... No, el presidente busque otro horario. Si es el presidente, además, perfecto. Además, uno mismo, cuando uno va a una consulta de algo, uno dice, mire, en este horario no puedo porque tengo que hacer tal cual cosa. ¿No? Entonces, a mí me parece que tenemos hoy día un problema de brújula respecto del gobierno, además con un freno a mano que tú lo acabas de decir. El Frente Amplio ha votado en general y parte del Partido Comunista. Eso hay que ser claro. Hay gente del Partido Comunista que vota alguna iniciativa parlamentaria, estoy pensando, pero algunas, ¿no? Pero en general tienen un freno a mano puesto en materia de seguridad. Entonces ahí uno se pregunta, uno tiene que hacerse una pregunta que es muy legítima. O sea, ser de izquierda, en definitiva, significa no estar a favor de la seguridad. O ser de izquierda significa no preocuparse del tema de la delincuencia. Porque parece que esa fuera el axioma, o sea, eso parece que eso fuera. Y no es así, pues. Porque en definitiva, el tema ideológico no te puede intervenir a ti e interferir para cómo votas. Lo que tú tienes que preocuparte cuál es el daño que hoy día se le hace a la gente, a la ciudadanía. Mira con el tema de usurpaciones, cuántas vueltas nos dimos. Y mira cómo votó el Frente Amplio, los partidos de gobierno. Cómo están votando en general las leyes. Mira el tema del otro día a propósito de la posibilidad de resolver el tema de la ISAPRE. Mira cómo vota la gente de gobierno. Y después nos descalifican a la oposición. ¿Ah? Uno podrá efectivamente emitir juicios, hacer críticas, pero en las votaciones donde el gobierno presenta buenos proyectos, nosotros le votamos a favor. El problema es que hoy día tenemos muchos proyectos parados y además la cuestión fundamental es que no tenemos carabineros, no tenemos cárceles, nos faltan PDI, nos falta gendarme. Y el gobierno debiera ser concentrado en eso hace 2 años cuando asumió y decir, el problema es que no tenemos carabineros, el problema es que nos faltan PDI, el problema es que nos falta gendarme, el problema es que nos falta cárcel. Y hoy día, a 2 años casi del gobierno, tendría el problema bastante, como decía mi abuelita, endilgadito. O sea, ya lo tendría más o menos controlado, manejado. Bueno, estamos conversando con el diputado Andrés Givané, presidente de Amarillos, y quería cambiar de tema, diputado, porque obviamente pasó algo importante el 17 de diciembre, el resultado del plebiscito constitucional. ¿Cuál es el análisis y el diagnóstico que se hace? Porque mi interpretación también es que ahora se hacen juicios bastante gruesos que no se tenían en consideración durante el proceso. Principalmente creo que es por razones particulares de cada sector político, una especie de cuchillos largos, especialmente en la derecha. Pero claro, uno puede caer en ese error de dar un análisis más de brocha gorda y no cayendo en los detalles que yo creo que aquí también tiene mucho de eso, de cosas, de presupuestos anteriores que vienen arrastrándose. ¿Cuál es su diagnóstico respecto a lo que pasó el 17 de diciembre? Bueno, varias cosas. Yo creo que si uno las suma se da cuenta por qué se da ese resultado. Lo primero, el contexto. La gente estaba cansada.
La gente estaba cansada. Claramente otro momento constitucional. Eh, yo incluso creo que si se hubiera plebiscitado el texto de los expertos, tal vez el resultado hubiera sido un poco mejor, porque hubiera montado todas las fuerzas políticas ahí, pero no hubiera sido una cosa Claro. 70-30, no creo, ¿no? De hecho, la encuesta Eh, no le da mucha popularidad al texto de los expertos Mucho menos que a este cuando, claro. texto, ¿no? Entonces, bueno, primero cansancio. Segundo, yo creo que el momento, hubo poca campaña, o sea, fueron 3 semanas, digamos las cosas como son, o sea, en la vuelta pasada, cuando estuvimos nosotros por rechazar el mal proyecto constitucional, nosotros tuvimos varios meses, o sea, se estuvo trabajando. Y por tanto, aquí nosotros tuvimos un tema de una campaña corta, es cosa de comparar cuántas constituciones entregó el gobierno esta vez y cuántas entregó la vez pasada. La vez pasada se hizo 900.000, no sé cuántas hizo ahora, yo voy a hacer esa pregunta, pero no es, sé, 30.000, 40.000, no sé. Después estuvimos en un contexto muy raro porque además estaba los panamericanos, los panamericanos, la Teletón, en el contexto de campaña, o sea, además había un muy mal momento para la campaña. Por otra parte, también hay que asumir que, claro, algunas cuestiones quedaron instaladas. Meter temas valóricos, cuestiones valóricas respecto de un sector del Partido Republicano que al final no trajeron nada, porque finalmente instalaron al otro lado que las mujeres iban a perder derechos sexuales y otras cosas así, y final, eso se instaló. Cuando uno observa las encuestas por quién en definitiva la gente votó rechazo, mayoritariamente la última cadena señala que porque las mujeres pensaron que iban a salir a restar ciertos derechos sexuales, etcétera. Entonces, los gustos fueron caros, esos gustos. Y los que se dieron esos gustos van a tener que asumir eh, que fue un gusto caro. Ahora, la pregunta que tenemos que uno también se puede hacer, ¿les interesaba a algunos que se aprobara esta constitución o jugaron siempre por dos lados? Total, la constitución iba a ser la constitución anterior, que en el fondo se aprobó en dictadura, nosotros lo dijimos. Ahora nosotros fuimos bien leales hasta el final, leales, en contra incluso de lo que nos pudiera perjudicar a Amarillo. Siempre la cancha fue para arriba, nosotros sentíamos y veíamos las encuestas, nunca estuvimos en un momento, pero yo siento además que la campaña fue muy corta, desinformada. No sé si el resultado hubiera sido distinto, pero el momento además, Navidad, o sea, había muchos elementos Mm. que finalmente terminan detonando una sociología electoral que te da el resultado que hay, que son 10 puntos, que si tú dices, a ver, por ejemplo, si los sectores de extrema derecha o pinochetistas que querían que la constitución de Pinochet se mantuviera, no hubieran estado en esa posición, tal vez hubiera estado más cerca o incluso pues, se hubiera podido revertir el momento, en fin. Yo creo que desde el punto de vista de lo que es del momento de la elección, hay ciertos factores, pero también hay otra cuestión, como digo, el cansancio, pero también algunos gustos que nosotros los señalamos en su momento, nosotros lo dijimos, de verdad, más allá que después asumimos que teníamos que aprobar este texto constitucional porque pensábamos que era mejor que la Constitución. eh, pero nosotros también ¿te acuerdas que nosotros pusimos una alarma amarilla, una alerta amarilla en su momento, respecto de algunos temas que se estaban instalando y que nosotros decíamos que nos van a perjudicar después? Y ahí, a propósito del post plebiscito, pienso en la reacción del gobierno, porque claro, en mi opinión, el presidente Boric da una señal correcta inmediatamente después de la elección, hasta que dice, pero vamos a promover nuestras reformas tal como veníamos haciéndolo. Y de hecho, la ministra del Trabajo profundiza en la reforma previsional y va más allá de lo que habían dicho inicialmente. Sí. ¿Se debe esto a una especie como de interpretación de que hay un nuevo aire ciudadano, un apoyo a sus ideas? Porque además en la encuesta no se ve que hay un mayor apoyo al gobierno. Eso quedó más o menos claro. Pero claramente fue un balón de oxígeno. Si hubiera ganado la opción a favor, el gobierno hubiera entrado en una crisis muy, muy fuerte. Objetivamente hay que decirlo. Fue un balón de oxígeno, pero de muy corto plazo, porque el gobierno no tiene mayoría en la Cámara, no tiene mayoría en el Senado, y además tiene una agenda bastante pobre respecto a estos temas, que son importantes, pero finalmente el tema más trascendente, que es la cuestión de la seguridad y del crecimiento, el gobierno no lo ha enfrentado. No lo ha enfrentado. No, el gobierno ahí balbucea, tira algunas cosas, pero objetivamente tenemos un grave problema ahí.
Y ahí, ¿cuál es su opinión a propósito de las reformas mismas? Porque va avanzado en dos líneas. Uno, el pacto fiscal, que además ha sido adosado, o endosado más bien, a un montón de materias, como por ejemplo materias de seguridad. El problema es que hay otros parlamentarios que dicen, no, esto es clave para el CAE. El propio presidente ha dicho que era para la deuda histórica de los profesores, y así va sumando la lista. Y obviamente no hay pacto fiscal que ni reforma tributaria que dé para financiar todas esas cosas. Entonces, ¿cómo se ve esa discusión? Sobre todo porque el ministro Marcel es el que da las garantías de seguridad y de certeza en el gobierno, y cae también en este juego más político de salir a vender un poco, necesitamos esto para mayor seguridad, cuando no está demostrado esa correlación. Yo creo que el ministro Marcel ha quedado de manifiesto que no ha sido un buen ministro de Hacienda, si uno compara con otros ministros. O sea, han sido los peores 22 meses, de 21, 22 meses en materia económica de la historia democrática reciente, ¿no? Desde 1990 a la fecha, está claro. El ministro Marcel no ha logrado enderezar la economía, porque además tiene un problema, un lastre, donde él yo creo que él tratará de avanzar, pero finalmente los sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista no lo dejan avanzar como él quisiera, tal vez. Pero además meten esta cuestión del CAE, estamos hablando de 10.000 millones de dólares, y la reforma pretende recaudar, ¿cuánto? 1.500, 1.600 millones de dólares. La verdad es que yo creo que el punto es otro, y hay una cuestión ideológica. Creo que efectivamente ya está demostrado empíricamente que el crecimiento es lo que ayuda a que haya más recaudación. Naturalmente hay que trabajar muy bien la recaudación y cómo se recauda, pero el crecimiento. Pero por ejemplo, la política del litio, vamos a perder una gran oportunidad estos años con la política del litio, que además no va a ser, lo del litio va a ser 7, 8 años y después se va a mantener. Pero nosotros, con la ventaja comparativa geopolítica que tenemos, no vamos a aprovecharla, porque nadie va a venir a invertir en un país que te dice, invierte en el litio, pero no es tu negocio. Y nadie le está diciendo que le entreguemos, que regalemos. Nosotros estamos diciendo que se arriende. Un poco como las concesiones, pero nadie va a invertir en un negocio que le puede generar muchos recursos a Chile. El año pasado solamente en impuestos, Sokimich, por la información que me dio René Cortázar, creo que entregó entre 5.000 y 6.000 millones de dólares al país. Sí. Son 2 o 3 reformas tributarias. Esa es la verdad. Entonces, ¿cuántas vueltas llevamos en esto? ¿Cuántas vueltas para recaudar 1.500 millones de dólares extra? Yo creo que aquí lo que hay que apuntar al crecimiento, a la certeza jurídica, que es lo que queríamos hacer con el tema de la Constitución. Ya está. Ahora esta Constitución no la vamos a tocar, y yo voy a luchar por eso, que nos la toquen por lo menos los próximos 20 años o 30 años, que no se toque, y que seguimos y la mejoramos, pero hay que dar certeza jurídica para que la gente venga a invertir. Pero la verdad, con todos los problemas que hay en materia de seguridad, en materia de salud, en materia educacional, imagínate, estamos en una situación gravísima. Es un barco que está haciendo agua por todos lados, y eso es real. A mí que me demuestra lo contrario. O sea, yo dije esto y encontraron que era un exagerado. Yo encuentro que no soy exagerado. O sea, lo que pasó este fin de semana con 8 muertos en las poblaciones es una cuestión demencial lo que está pasando. Hoy día, además, una directora del Instituto de Derechos Humanos se le ocurre además hacer una mesa con la CAM. O sea, aquí cualquiera dice lo que quiera, sí, porque falta autoridad, porque falta liderazgo. O sea, imagínate que la directora del Instituto de Derechos Humanos se manda esta frasecita de hacer una mesa de diálogo con la CAM. Y es fundamentalmente porque aquí cualquiera dice y hace lo que quiere, porque nos falta un liderazgo, nos falta un gobierno que efectivamente enriele los problemas de fondo que tiene el país. Bueno, queda más claro como siempre el panorama después de esta conversación con el diputado Andrés Ioanés, presidente de Amarillos. Diputado, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Gracias a ti, que estés muy bien y feliz Navidad. Igualmente, muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Ya a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora. No se vayan.